¿Cómo estás, Andrés? Bien. Bien, bueno, yendo al lugar donde empezó todo, se supone. Sí, claro. Antes de que hubiera un planetario, mucho antes, había un campo de cricket. Bueno, nos situamos, en verdad hace 10 días se cumplieron 150 años, la teníamos para la semana pasada, Boca campeón postergó todo, por supuesto, pero el 20 de junio se cumplieron 150 años del primer partido de fútbol en Argentina y en Sudamérica, y fue donde hoy está el planetario. ¿Por qué? Porque había un campo de cricket. Se hablaba mucho del tema de que llegaba el tren. De que los jugadores llegaron y se fueron en tren, los hinchas llegaron, los espectadores llegaron y se fueron en tren, que inclusive por el tema del tren hubo que reducir 10 contra 10. Se jugó 8 contra 8. 8 contra 8, faltaron jugadores que no llegaron. Por el tren y porque después les da vergüenza. Pantalones cortos. Sí, aparte también un ridículo, digamos. Claro, o sea, que en esa época se jugaba la vestimenta de los cricketers. Claro. Era de blanco, acá no estaba muy claro de qué iban a jugar. En verdad, no está claro cómo se juega. No, y además esto era zona de quintas, no era una zona residencial como es ahora, ¿no es cierto? No es que estaba no estaba el planetario, tampoco estaban los edificios y las casas, era otra cosa, era otra estructura de la ciudad. ¿Pero dónde llegaba el tren, quiero saber? El tren llegaba donde está el club de tenis que está ahí. ¿El Tenis Club Argentino? Sí, ahí llegaba. Bueno, hay estación de tren ahí. No hay estación, pero sí, el tren pasa por arriba. Después sigue, claro. Perfecto. Después sigue, pasa por Geva. Ese tramo pasa por Dorrego, por el campo de polo. Es más, terminaba ahí, El que va de Retiro a Florida, si no me equivoco. Ese va a Tigre. No. Después se divide, pero ahí está, no se el que pasa por el Tenis Club Argentino no es el que va a Tigre, es otro ramal, es el que pasa por el campo de polo en Palermo. No importa, de todos modos es el Mitre que sale de Retiro. Sale de Retiro. No está muy claro cómo fue el primer partido. ¿Por qué? Porque en 1863, 4 años antes, se había dividido el fútbol del rugby. Claro, en Inglaterra. En Inglaterra. Entonces ya tardaban en llegar, entonces se usó las manos, se usaron los pies, un poco de todo. Claro. Se sabe que salió 4-0. ¿Y qué hicimos cuando se cumplieron 150 años? Hablamos con dos descendientes de aquellos familiares, de los Forrester, de los Hawk. Bueno, Forrester era una familia típica de Belgrano, además, de Belgrano Athletic, después de fútbol, cricket y rugby. Claro. William fue el que jugó en este partido. Hawk, que fue el primer capitán de estos equipos. La familia Hawk también. Sí. Bueno, chosnos, tataranietos, bisnietos, los juntamos junto a Oscar Barnade, un amigo, el día que se cumplieron 150 años, y más o menos recreamos lo que es difícil de recrear. Obviamente no hay imágenes, fotos tampoco, hay daguerrotipos de aquellos cuentos. Héroes impensados. Cuentos de familia. Donde empezó todo. Al planetario, que está de reformas, ya lo conocemos. Lo que no se sabe tanto es que este monolito tiene información futbolera. Acá, el 20 de junio de 1867, o sea, hace justo 150 años, se jugó el primer partido de fútbol de la Argentina y toda esta gente linda son los bisnietos, tataranietos y chosnos de dos de aquellos jugadores, los Forrester, autor del primer gol en el país, y los Hodge, el primer capitán del día en que comenzó el fútbol argentino. Bueno, este es mi bisabuelo, Thomas Hogg, que fue el capitán del primer equipo de fútbol de la Argentina. Es una reliquia esa foto. Sí. Cómo está vestido, es una foto antigua, cómo está vestido. ¿De futbolista? De futbolista, tenía zapatos de cuero, una boina y como un enterizo. O sea, cuando ellos se vistieron así, les prohibieron mostrarse. Así que los perseguían mucho. A estos los llamaban los ingleses locos, que acá no había deportes en la Argentina. Fueron los ingleses los que introdujeron los deportes en la Argentina. William Forrester vino de Inglaterra en 1863 y bueno, fue mi tatarabuelo y bueno, orgulloso de que él fundó toda esta familia acá en Argentina y que participó en ese primer partido de fútbol de Argentina. El primero de decenas, de cientos, de miles, de millones de partidos que a partir de aquel día se jugarían en la Argentina con un fútbol muy diferente al actual. Ellos en la fundación del club ponen que van a jugar al fútbol de la Football Association, recién fundada en 1863 en Londres, con ligeras modificaciones. ¿Cuáles fueron esas ligeras modificaciones? No las sabemos, pero todo se hace suponer que fue un fútbol libre no como el que conocemos ahora, sino ese fútbol pionero, una mezcla de fútbol, de manos rugby, y pies. Manos y pies, tackles, montonera. ¿Qué trajiste ahí?
ahí tengo un poco la historia que mi bisabuelo lo que hacía era agarrar recortes de diarios de la época o cosas familiares y las pegaba. No resguardaba mucho la información. Son muy pocas las fotos, porque en definitiva cuando empezó el fútbol la fotografía casi no existía. Eran muy poquitos los fotógrafos de la época. Las albúminas son a partir de casi de 1880, por ahí empiezan a aparecer las primeras fotos. Antes eran los daguerrotipos, que todos ellos no tenían mucho tiempo de vida, entonces se ha perdido eso. ¿Y qué detalles te acordás del primer partido? Del primer partido que llegaron temprano, 2:30, porque tomaban el tren que salía de Retiro, que terminaba acá cerca, casi frente de la cancha, el tren que venía acá a Palermo, que jugaron casi 2 horas, que hubo gente que no quiso participar porque le daba vergüenza, prefirió mirarlo desde afuera. Mira el ridículo de algo nuevo. Algo ridículo, sí, porque no era la indumentaria del cricket, todos de blanco, ¿no? muy pitucos, muy formales. Era un poco más informal, no había uniformes, cada uno jugaba con su ropa deportiva, incluso jugaron bastante mezclados y recién para el partido siguiente avisaron que por favor los de un equipo llevaran una gorra de color blanco y otros del otro equipo una gorra de color rojo o colorado, justamente para distinguir a los jugadores del propio equipo. Esa foto en el anverso dice que tenía 21 años. 21 años, sí. Así que sí, ellos, este era un inglés que vino acá con el Banco de Londres, se estableció en Argentina y se quedó, se casó con una criolla y ahí estamos todos nosotros los descendientes, que nos queda, digamos, poco de británico, pero sí. Y bueno, ellos se destacaron en todos los deportes porque acá no había nada. Encontré en un diario que él nada en el riachuelo. O sea, hacían de todo. ¿Cómo te enteraste que era familiar tuyo? Y un día mi prima Ivonne me enganchó para hacer el árbol genealógico de la familia y yo empecé a colaborar con ella y de repente me encontré que algo que ella no le daba importancia, pero que mi tatarabuelo había jugado el primer partido de Argentina, de fútbol. Entonces, ahora estamos en Argentina, el país del fútbol, ¿cómo no vamos a dar importancia a esto? Y empecé a profundizar. Vaya aquí este pequeño homenaje a ese grupo de iconoclastas que se animaron al ridículo, incluso a costo de terminar presos, y que fueron el kilómetro cero de una pasión que acaba de cumplir su primer siglo y medio. No en ese primer partido donde William hizo el gol, sino en otro partido. Cuando ellos iban a jugar no tenían vestuario, entonces iban vestidos como iban a jugar el partido, imagínate en esa época. Y un día los llevaron presos y la razón por la cual los llevaron fue porque estaban disfrazados en la vía pública y no era carnaval. Así que terminaron todos en cana y no pudieron jugar el partido. Si nos detenemos en referencia de historia, este partido se jugó 50 y pico de años después de que, según cuentan, en tiempo de invasiones inglesas se jugó al primer deporte formalmente en Argentina, que eran los marineros británicos que decían jugaban algo muy parecido al hockey. No el cricket, curiosamente, sino más bien al hockey. Allí, bueno, donde estaban esperando en tiempo de las invasiones. Sí, después vino el tenis. Sí, claro. Creo que Sobremonte ahí cuando lo... Exactamente, bueno, ya cuando hablamos de los 50, de 1850, 60, 70, ya traían en los barcos los sets, los juegos de tenis, el juego entero que traía el reglamento, las raquetas, pelotitas y hasta la red, ¿no es cierto? Tan precario era todo. Y también de cricket. Las primeras invasiones inglesas traían en... Sí, y esto coincide también con que en Hurlingham, en el sur, en el oeste, en Adrogué, en todos lados vos te encontrás que hay clubes que están muy cerca de la estación de tren. Claro. Esa fue la influencia británica en todo esto. Estamos ahí en una época de fiebre amarilla, con lo cual la gente rica se iba al norte, se iba al sur y seguía obviamente, digamos, las estaciones de tren. Bueno, para esto, Alumni era el futuro, River y Boca era el futuro. Faltaban 50 años más o menos. Sí, absolutamente. Bueno, Andrés, impresionante. Hasta la próxima. Mil gracias. Volvemos a San Petersburgo, pues está por